Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Hola César, buenos días. Bueno, acá es un día especial, estamos grabando el jueves 23 de noviembre. Es para este país donde estamos viviendo nosotros ahora, es un día especial. Hay pocos holidays acá, uno de ellos es es el Día de Acción de Gracias. Ayer también ha sido un día de conmemoración importante. Se cumplieron 60 años del asesinato de John F. Kennedy acá en este país. Bueno, y mientras tanto, vemos lo que está pasando en nuestro país en forma galopante, realmente desde el Congreso. Lo que nos pasa en nuestro país no es algo nuevo bajo este sol, Ujú. ocurre en todas partes del mundo, con particularidades, claro está. En nuestro caso, la gran particularidad, la enorme diferencia que yo siento es la chabacanería. Hay palabras que no existen en otras partes de América Latina, por ejemplo, la guachafería, que hemos inventado nosotros los peruanos y que se ajusta tan bien a describir algunas cosas en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Las conspiraciones no solamente van en relación a asesinatos. Lo que está pasando en el país también, hay gente que está conspirando para proteger sus propios intereses y protegerse de lo que pueda pasarle en la justicia. Es decir, están tratando de cubrirse con mantos de impunidad. eh, Sabe Dios hasta cuándo, ¿no? Y no sé si podríamos empezar hablando, César, sobre lo que está pasando en el Congreso con respecto a las primarias. ¿De dónde viene el antecedente de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Se presentó en 2018, si no me equivoco, una comisión de alto nivel de 4 personas encabezada por el doctor Tuesta, en el cual se hicieron unas propuestas de reforma política, y una de ellas era esta. Entonces, que se implementen las elecciones primarias antes de la primera vuelta y la segunda vuelta. Esta ley de elecciones primarias ha sido elaborada por mayoría fujimorista. Eso es importante decirlo, porque mucha gente le atribuye las primarias al, como le llaman, lagarto Vizcarra, y no es así. Ha sido dentro del gobierno de Vizcarra, es verdad, pero ha habido una comisión absolutamente independiente de referentes en relación a elaborar la reforma política y fue propuesta al Congreso y fue el Congreso quien determinó qué podía tomarse en cuenta, qué cosa no, y se hizo esta ley. Entonces sí es importante también decir que esto es una ley, no es una reforma constitucional. No se Ujú. reformó la Constitución, se hizo una ley de elecciones primarias. Con las primarias, la ciudadanía puede hacer las listas parlamentarias, eligiendo a qué partido va y qué integrantes de ese partido de las listas van, y pueden elegir también los candidatos a la presidencia. Entonces, esa es la importancia de las primarias y que no nos veamos con la sorpresa que ha pasado en todas las últimas elecciones y dramáticamente en la última, donde tuvimos que elegir con dos candidatos que eran ilegítimamente representativos, es decir, con candidatos a la presidencia que tenían menos del 15% de, de votación. Y bueno, con los votos válidos subieron un poco, pero con los votos reales, Castillo creo que llegó al 13% y yo no sé si Fujimori hizo un dígito, o quizás llegó al 10 u 11, ¿no? Raspando de votos reales. En fin, Perdón, eso fue lo que pasó. la mayoría de gente justifica la obligatoriedad de las votaciones con darle legitimidad a,
a las candidaturas, que el presidente tenga una alta porción de votantes para que tenga una legitimidad en su gobierno. Esa Ujú, es una de las grandes justificaciones, ¿no? ujú, El caso de Castillo, el caso de Boluarte, nos está enseñando, creo yo, que eso es una falacia, que la legitimidad no está necesariamente correspondida con el número de votantes, ujú, porque pese a ser obligatoria la votación, mira cómo han sido los números. ujú, ¿Con qué legitimidad está gobernando Boluarte? ¿Con qué legitimidad está gobernando Castillo? Etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista. Legalidad, por supuesto. Legalmente lo son presidentes, pero la legitimidad es bastante cuestionable. ujú, Yo creo que habría que pensar muy bien el asunto. Quien sea elegido, sea senador, diputado, congresista, presidente o quien sea, va a saber muy bien la legitimidad que tiene. Es decir, si se presentan cuatro pericos a votar por él, va a saber perfectamente que millones de personas no han votado por esa persona. Entonces va a tener siempre una espada de Damocles en su cabeza y me parece muy sano. Me parece muy sano que un político sepa perfectamente que no tiene todas las de ganar, porque una y otra vez, recordarás, se justifican los congresistas y las congresistas diciendo que democráticamente han sido votados, que han sido elegidos. Bueno, pues eso es una manipulación mentirosa, dadas las circunstancias, ¿no? ujú. Han caído de suerte. Ha sido una ruleta que les ha puesto ahí. Claro, Merino fue presidente con menos de 5.000 votos. Entonces, eso es lo que pasa. Y es lo que pasa. Ahora, en función a lo que estamos conversando, César, es importante hacer el análisis de cómo se recibiría esto en la población. Esta es la última encuesta de CPI en la que se ha analizado la aprobación y la desaprobación de las autoridades en general, es decir, de Otárola, de Dina Boluarte, del Congreso. Bueno, y todo va para mal, es decir, la tendencia es siempre la misma, ¿no? O mantenerse con aprobaciones mínimas y con altísimas desaprobaciones, o incrementar la desaprobación y disminuir las aprobaciones mínimas, que es lo que le está pasando a Boluarte. Pero a mí lo más importante de esta encuesta es esta. A la pregunta que se les dio, que se les hizo a los encuestados sin cartilla, para que ellos mentalmente simplemente propongan o hagan la respuesta a esta pregunta. ¿Qué personaje, hombre o mujer del campo político, empresariado o de cualquier otra actividad podría ser un buen presidente para el Perú en las próximas elecciones presidenciales que se realizarían en nuestro país? ¿Quién sale en primer lugar? Con una aprobación bajísima, pero eso no interesa. Es la persona que sale en primer lugar. Rafael López Aliaga. Hemos hecho en varios programas comentarios con respecto a lo que ha pasado en las elecciones municipales últimas, en las cuales los partidos con una bajísima aprobación y con una desaprobación enorme que linda con el repudio, están representados, estuvieron representados en las elecciones y fueron esos partidos los que ocuparon los primeros puestos, que es lo mismo que lo que está pasando ahora. Estamos hablando de noviembre, o bueno, de pocas semanas atrás, porque esto ha sido un trabajo que se ha hecho con análisis y con formación de cuadros. ¿Quién es el que podría ocupar el puesto de presidente en el Perú? Rafael López Aliaga. Le sigue Keiko Fujimori. Le sigue Hernando de Soto. Miren, este Rafael López Aliaga es el presidente de un partido político que está en el Congreso. Keiko Fujimori también y Hernando de Soto también ha representado a un grupo político. Esto es Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País. Son los tres partidos que para el imaginario de la población podrían ser los mejores representantes para ser elegidos como presidente. Yo me pregunto, ¿en las primarias variaría esto? No variaría mucho, César, no variaría mucho. Esas serían las personas por las cuales los peruanos elegirían para que participen en primera vuelta y los que obtengan las dos votaciones más altas, si es que por ahí alguno no obtiene la mayor votación, pasen a la segunda vuelta. Lo que está haciendo el Congreso es un paquete de reformas constitucionales y modificaciones de leyes que apuntan a una sola finalidad, que es que ellos se perpetúen en sus curules y que solamente los partidos
que están representados ahora en el Congreso tengan posibilidad de acceder al Ejecutivo. Ese es en resumen lo que está haciendo el Congreso ahora. Ahora, frente a esta realidad, yo creo que incluso sería innecesario que ellos estén haciendo este tipo de modificaciones. Ellos fácilmente serían llevados donde están nuevamente por la población, a pesar de lo que está pasando. Es una incongruencia completa que haya un rechazo tan alto, una desaprobación tan alta al Congreso y a estos personajes, porque Rafael López Aliaga también ha sido encuestado en cuanto a su aprobación, es bajísima, está lindando ya el 70% de desaprobación, sea el personaje que pueda ocupar la más alta magistratura del país en unas próximas elecciones. ¿Qué Pues es lo yo, que está pasando, no? bueno, está pasando, creo yo, que casi todas las informaciones, los debates, las críticas han sido muy explícitas, justamente duras, Uh -huh, con el Congreso, con la señora Boluarte, el señor Otárola, eh, pero hay personajes que han sido mencionados de refilón nada más, ¿no? López Aliaga, pese a que de vez en cuando salen cosas sobre su conducta, dice una cosa, hace otra cosa, las dudas que existen sobre su probidad, su relación con algunas mafias, pese a todo ello no se ha ventilado tanto como se han ventilado los casos asociados a Boluarte o a mucha gente del Congreso. Habría que exponerlo más. Ah, esa es la primera cosa. La segunda cosa, si uno revisa bien este informe, tenemos alguna esperanza, ¿no? La intención de voto mayoritaria que se lleva López Aliaga es en la costa, sobre todo en Lima, Callao. En el interior del país las cosas son diferentes. En el interior del país, por ejemplo, por encima, en la Sierra Centro y Sur, por encima de López Aliaga, por encima de Fujimori, por encima de Soto, por ejemplo, está Martín Vizcarra, está Humala, está Johnny Lescano. Hay una enorme cesura entre, entre lo que pasa en el interior del país o la percepción del interior del país y lo que ocurre en la costa. Ahora, claro, uno puede decir, en la costa la votación limeña es muy fuerte y por lo tanto no nos queda más remedio que a veces resignarnos a lo que la costa decida, sobre todo Lima y Callao. Pero como ves allí, hay una variante de percepción en el interior del país. Y la otra cosa que me da un poquito de esperanzas es que el porcentaje en realidad de votación es muy bajo. Lo que me deprime a veces es cómo se ha silenciado la población. Hay una suerte de resignación, cansancio, las personas tienen que comer, trabajar, etcétera. Entonces, no estar ocupadas todos los días de estas noticias. Ya nuestras propias familias nos critican de estar dando vueltas sobre lo mismo. Quisiera concluir destacando estas dos últimas cifras, ¿no? Hay un 15.5% de la población que no identifica ningún personaje que tenga los pergaminos para poder ser presidente. Ujú, Y hay un 59.1% que no sabe, no precisa. La verdad que esto es el producto de una educación paupérrima que tenemos. En realidad, cuando uno habla de educación y salud como los pilares fundamentales para el desarrollo del país, no son frases, no son solo frases, son enfoques absolutamente indispensables para salir de donde estamos. No puede ser que la gente piense de esta manera. Cuando hablo de educación, no solamente hablo del punto de vista de formación en los colegios. Hay gente que puede tener grados académicos o poder tener títulos profesionales, pero ellos están también dentro de esta amalgama de encuestados y piensan así, viendo los comentarios de redes sociales de profesionales, básicamente los que están más allegados a mí, que son médicos, es un horror sus puntos de vista con respecto al Papa, con respecto a la situación, con respecto a que esta no ha sido una masacre, lo que ha pasado en estallido social, porque si hubiera sido una masacre hubieran muerto miles. Y por ahí alguien dijo en una reunión, una mesa redonda de gente referente y representativa de organismos internacionales, incluso de funcionarios del Estado, que recordaron que el Bloody Sunday tomó
12 víctimas en ese escenario Mm. y fue considerado una masacre. Entonces no solamente se está hablando del número, sino la forma y cómo de manera sistemática también en el país han ocurrido los hechos. En fin, entonces cuando escucho esas frases, definitivamente me explica cómo esta encuesta arroja estos resultados. Creo que nosotros estamos ya a niveles de reptiles a veces, ¿no? Debemos agradecer a la parte mona que tenemos. Nuestra racionalidad, al parecer, es una fina capa, pero estamos constantemente estimulados por zonas irracionales, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace la educación? La educación nos previene contra estos excesos, es decir, nos dice, oye, esto pasa en tu cabeza, esto pasa en la cabeza de nuestros semejantes, y por lo tanto tienes que tener cuidado. Por lo tanto, tus opiniones tienen que estar constantemente sometidas a la duda. Eso es la gran educación, desde los griegos para adelante, por decir en Occidente, ¿no? Esa es la parte que hace falta, pues. Creo que el gran daño que hizo Fujimori es pensar que eso no servía para nada, que lo importante era la educación técnica o la instrucción técnica, ¿no? Ujú, Eso le iba a dar a las personas la posibilidad de ganar dinero o tener mejores situaciones, etc. Pero eso es empobrecer enormemente la existencia humana y arroja a la larga el resultado de los votantes de Hitler, de Pinochet, qué sé yo. ujú. Ese es el resultado, ¿no? Quisiera detenerme acá un momento, César, para tratar de interpretar y de contextualizar este tema de los médicos y del doble empleo. Eh, en algunos programas anteriores hicimos el comentario de cómo está el sistema de salud. Es un desastre. La pandemia nos mostró la precariedad del sistema de salud, que pese a lo que ha sucedido, se han hecho algunas mejoras, pero que básicamente han estado enfocadas al tema de la pandemia, no al tema del problema en general del sistema de salud. La atención primaria de salud sigue siendo desatendida, siguen habiendo problemas remunerativos para los médicos, las enfermeras, los técnicos, los empleados administrativos, etcétera. La logística y los hospitales siguen teniendo, en muchos casos, condiciones precarias para atender a la población. Entonces, esto no ha sido en el COVID un problema coyuntural, es un problema estructural. Ahora, hablando específicamente de los médicos, como también comentamos, César, en alguna oportunidad, mi enfoque para tratar de enfrentar el problema de la escasez de especialistas en el país era hacer lo que se ha hecho en más de una oportunidad. Esto no es nuevo. En más de una oportunidad se ha tratado de permitir que los médicos puedan trabajar en más de un establecimiento de salud. Y claro, con establecimiento de salud me refiero al MINSA, al Salud, a los hospitales e institutos de las Fuerzas Armadas y policiales. ¿No? Entonces, de manera tal de que se satisfaciera, en tanto no hayan más profesionales, la demanda de especialistas. Eso es urgente, eso es urgente. Esto se permitió en la pandemia, ¿no? Pero acabó la pandemia y acabó también esta dinámica de que los profesionales podrían trabajar en más de un establecimiento de salud. Muy bien, lo que ha aprobado la Comisión de Constitución entre este paquete de tropelías que está haciendo para tratar de permanecer en sus puestos, es decir, en sus curules, y quizás tener incluso una categoría mayor de acceder al Senado, ha tenido también algunas cosas que a mí me parecen que esto es absolutamente rescatable. Eso es lo que se tiene que hacer. Me imagino que esta reforma constitucional tendría que estar acompañada de un reglamento, ¿m? Para poder tratar de interpretar y de aplicar esta reforma constitucional, que tiene que primero ser votada en primera legislatura y así como la bicameralidad, la La reelección reelección. de congresistas y todo este tema tiene que pasar por una segunda votación también.
excepto lo que hemos comentado hace un momento que de las primarias, ¿no? De las primarias, elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto es una ley y ya eso no necesita una segunda votación. Entonces, escuché a una periodista, a Rosa María Palacios, protestar enérgicamente sobre esto, diciendo de que esto es una prebenda. Se le está dando a los médicos este tipo de beneficios con, una, con un objetivo absolutamente político. Ujú. Incluso ella dice dos cosas, ¿no? Uno, de que si tanto quieren los médicos tener más plata, pues que les aumenten. Entonces, una forma peyorativa de hablar de un problema tan álgido, ¿no? Por otro lado, en la eventualidad que hayan mejoras salariales para los médicos, que también es una demanda absolutamente justa, eso no va a solucionar el problema de la escasez de médicos especialistas en lo largo y ancho del territorio peruano. Eso no va a solucionar el problema. Podrá solucionar un problema particular de cada médico para poder tener menos presión y no estar yendo de un lugar al otro para tratar de establecer un presupuesto familiar acorde con sus expectativas, ¿no? Ujú. Tanto desarrollo profesional como desarrollo familiar. Entonces, esa fue la expresión. Y por otro lado, ella defendió lo que estaba haciéndose en la Constitución. Lo único que está permitido es que una persona del Estado pueda establecer docencia. Muy bien, con las disculpas de los colegas que probablemente me van a escuchar. Pero nosotros hemos visto en los hospitales, ¿no? Hablando básicamente del gremio médico, que muchos profesores de universidades no hacen absolutamente nada y son sus asistentes los que hacen la docencia, es decir, los que forman a los residentes y a los internos. Muy pocos, y estoy hablando literalmente, muy pocos profesores de las universidades ejercen realmente la labor académica y ellos firman y cobran. Eso es por un lado. Por otro lado, hay colegas que sí hacen labor docente, ¿m? Pero lo hacen dentro de sus horas de trabajo. Entonces, en el mismo tiempo, están percibiendo dos sueldos. El sueldo que le da el Estado como médico y el sueldo que le da una universidad, por ejemplo, San Marcos, por ejercer docencia. En el mismo tiempo. Entonces, ¿de qué cosa está defendiendo usted, señora Palacios? Investigue un poquito más. Usted tiene la biblioteca lo suficientemente grande y tiene acceso a información, la suficiente información para poder dar una opinión distinta a la que ha dado en el programa de ayer o de anteayer, ya no recuerdo. Esto es un clamor. El que los médicos puedan satisfacer las necesidades de la enorme brecha que hay entre los médicos especialistas y la necesidad de médicos especialistas es una brecha enorme. Esto es una medida que tenemos que aplaudir, ¿no? Perdóname un ratito, solo para aclarar el panorama, ¿no? Mm, El asunto de la ventaja, lo positivo de que puedan ejercer doble empleo, implica, por ejemplo, que puedan trabajar en el MINSA y en el Salud. mm, Eso significa que lo que estarían cubriendo a veces son los vacíos de profesionales en alguna de estas dos partes, mm, ¿verdad? Lo que significaría que en la práctica un buen porcentaje de los vacíos de médicos en estas instituciones podrían eventualmente ser cubiertas, no eh, a perfección, pero por lo menos que permitan mejorar el sistema de atención. Mi problema con esto, como ya te dije antes, era la burocracia. Por un lado, por ejemplo, el multiplicar planillas. Tu propuesta anterior, yo creo que debería ser razonada y pensada, ¿no? Porque en lugar de multiplicar planillas, debería haber una sola planilla de pago. Como cada institución tiene su sistema, lo que quizás convendría sería unificar, si no todo, por lo menos una parte de los sistemas de atención médica entre el MINSA y el Salud, para que pueda haber una sola planilla. Por lo contrario, es una multiplicación que yo sospecho que cada vez que hay complicaciones burocráticas, en el camino se quedan muchas fuentes de dinero por ahí, ¿no? mm, En segundo lugar, me gustaría muchísimo que si se acepta este predictamen y se vuelve un dictamen, el colegio médico o no sé quiénes
representantes de los médicos se comprometan a no sentirse políticamente obligados a estar de acuerdo con todo lo que hace este Congreso o este gobierno. Que no lo tomen jamás como un chantaje. Yo creo que esa situación, César, no se va a dar porque esto no es condición, esto no está condicionado a que el médico diga o algo, es una ley. Así como ha podido darse la ley de los beneficios para el retiro de los médicos, me refiero a la CTS, el luto y Claro. sepelio, tiempo de servicio, etcétera. Entonces, esto lo han dado en algunos gobiernos y eso no ha obligado a los médicos a tener una perspectiva, una posición o una postura política de apoyo a nadie, ¿no? Entonces, yo no Sí, creo que esto se dé. Lo que sí es importante es que esto debe reglamentarse. Si no se reglamenta, eso no va a ser aplicable. La ley del trabajo médico fue promulgada en el primer gobierno aprista y recién fue reglamentada en el gobierno de Toledo, si no me equivoco. O sea, mira todos los años que han pasado con ujú, una ley que estuvo muerta, ¿no? Muerta. Estaba la ley, pero no estaba el reglamento y no pudo aplicarse. Espero que esto no suceda. Y creo que no va a suceder porque esto es una necesidad. La ley del trabajo médico lo que hacía era básicamente contemplar ciertos derechos de los médicos que no necesariamente podían tener impacto en la mejor atención. Era básicamente los derechos de los médicos claro. los que estaban siendo reconocidos. Entonces, eso necesita pues un reglamento. Y espero que así como se apruebe en la segunda legislatura de marzo del próximo año, el reglamento salga a la brevedad. Ahora, Pero vamos bueno, a ver qué cola tiene esto, sí, porque a la claro larga que sí. el otro personal médico también puede reclamar. Así es, O sea, así las es. enfermeras también podrían pedir algo semejante. Y con justa razón, porque si tú te fijas bien en los hospitales, no solamente faltan médicos, faltan atención técnica también. Dentro de la percepción de cada gremio, Ujú. una, va a haber definitivamente reclamos, ¿no? Y Ahora, si no me equivoco, están en huelga enfermeras, obstetrices, odontólogos, tecnólogos médicos, etcétera, ¿no? Entonces hay grupos de trabajadores del Estado, básicamente del MINSA, que también están protestando porque se cumplan las mejoras salariales que han sido comprometidas en documentos de hace varios años. El Colegio Médico ya se ha expresado con respecto a esto en la pandemia, ¿no? El decano fue muy claro al respecto. El hecho de que se permitiera a los médicos trabajar en más de un sí, establecimiento del Estado o en su mismo establecimiento haciendo obras extraordinarias debe ser no por la pandemia. Esto debe aplicarse de manera permanente hasta que la situación de la necesidad de médicos especialistas pueda satisfacerse básicamente con tener la posibilidad de contar con los médicos, que muchos jóvenes, como ya hemos hablado en otros programas, se van del país. Bueno, yo soy parte de eso, ellos. bueno, No soy tan joven, pero... eso es lo que iba a decir. Yo creo que el gran problema es estructural, ¿verdad? Ujú, Porque a la larga, mientras no haya un estímulo, por ejemplo, para ir al interior del país, porque casi toda la población médica se concentra en la costa, ujú, pero todas esas zonas abandonadas en la sierra, en la selva, ¿qué hay de ellas? exacto. Los jóvenes no quieren mudarse para allá, ¿no? Ujú, Pese a que muchos de ellos provienen de zonas lejanas o de provincias lejanas. claro, claro que Entonces, sí. Entonces, y no solamente eso, sino que hay casos dramáticos de chicos que están haciendo su servicio rural y acaban muertos por un claro, accidente de tránsito o sabe Dios por algunas otras cosas. Entonces, por eso que me indigna la manera como se ha expresado la señora Palacios al respecto. Y bueno, y esto me ha motivado, además de hablar de lo que es la doble percepción de gente que trabaja en el Estado y es docente. No son todos, obviamente, pero hay una gran mayoría que pertenecen a la dinámica de trabajo que les he comentado. Pero también pasa en la práctica privada, ¿no? Con la educación. Quisiera comentar lo que sucedió hace algunos años en la Católica, ¿no? El entonces rector Marcial Rubio fue entrevistado por Rosa María Palacios, docente de esa universidad, en la cual le permitió al rector
desplayarse con total comodidad para dar explicaciones de una serie de cosas y motivaciones que habían condicionado que sean cobros ilegales a los estudiantes, ¿no? Esto me hizo recordar a lo que pueda pasar ahora en Willax, ¿no? Cuando se invita a Rafael López Aliaga para que se explaye y diga lo que quiera. Es muy parecido a lo que pasó con Rosa María Palacios y el rector Marcial Rubio. Le hizo una serie de preguntas que parecerían ser muy interesantes en relación a lo que podría esclarecerse de lo que estaba pasando en la universidad. Por ley, durante muchos años, las universidades no podían cobrar a los alumnos por moras, no podían cobrar. Y durante 4 años o más, la Universidad Católica lo hizo. Y no solamente hizo eso, él habla en el desarrollo de su entrevista una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, que era imposible no cobrar porque si no la universidad iba a dejar de satisfacer planillas por varios meses, ¿no? Y no iba a poder pagar aguinaldos y el tema Perdón, de los trabajadores, ¿no? Sí. no, solo quiero leer la primera parte, si me dejas, porque a veces solamente las personas nos están escuchando. En Uh-huh. la primera parte de este artículo dice, cito, ¿no? Era consciente que estaba violando la ley, se estaba refiriendo a Marcial Rubio, Sí. poner el pago de medio crédito a sus alumnos por la demora en el pago de pensiones, pero dice que no tuvo otra alternativa que seguir actuando en la ilegalidad con el objetivo de salvar a la universidad y que todo lo tenía programado. O sea, ya, es fin de cita, ¿no? Eso es increíble. Sí, y respuestas como esas ha dado, ¿no? Por ejemplo, también decía, ¿no? Si un estudiante no podía pagar el ciclo, pues podía pagarlo después, en el ciclo siguiente, y todo, había pues 4 o 5 meses, y no eran poca cosa, eran un montón de estudiantes que solicitaban lo mismo, y eso estaba afectando. Entonces, lo único que podíamos hacer es cobrarles las moras. Y otra serie de cosas más, ¿no? Y que nosotros tenemos una política social para los estudiantes. Y quien estuvo ahí entrevistándole era pues, Rosa María Palacios. Y en la entrevista, que a la que ustedes pueden acceder en YouTube o buscar en Google, hay una parte en que ella le pregunta, ¿y de qué 40% está hablando? Y Marcial Rubio alzó la voz, imponiendo su condición de rector, no le respondió y siguió hablando lo que estaba diciendo. Y no le interrumpió Rosa María Palacio. ¿Qué cosa pasa ahora cuando ella entrevista a sus invitados en Radio Santa Rosa o en otros escenarios, ¿no? Incluso cuando ella es entrevistada, no para de hablar. Pero en esa entrevista hacía su pregunta calladita, ¿no? Y cuando él se refería a que estaban impedidos de hacer uso de otros inmuebles que tenían por un tema de la denuncia del arzobispado y porque los estudiantes están pidiendo concesiones y nosotros se las otorgamos, no mostró ni una sola prueba. No mostró ni una sola prueba, eran solamente las palabras de Marcel Rubio y que valían. Gracias a Dios ya salió ese señor de la universidad. Y Muy bien, hace falta comentar de que, vamos, legalmente ya fue probado que todo eso era mentira, ¿no? Y por eso fue destituido. fue destituido exactamente, ¿no? Entonces, en relación a lo que afirmaba Rubio, que tienen una conducta de previsión social, eso es lo que decían, si no tienen las asistentes sociales cuando los estudiantes pedían concesiones, si no tienes plata para pagar, vete a otro lado, y otras horrendas frases. Las voy a poner para para que nosotros nos demos cuenta. Vende tu casa y cómprate un departamento. No te estoy obligando a estudiar en esta universidad. Como tengo 4 hermanas, dijeron. La cantidad de hijos se planifica antes, es decir, criticando que tengan una familia numerosa. No quiere pagar entonces que se gane una beca y muchas otras pendejadas más. Dios mío. Y otra, cuando a mi hermano menor le detectaron autismo, empezaron a invertir en terapias y la situación económica bajó. Cuando pedimos una recategorización nos dijo, ¿hasta dónde sí hay colegios estatales especiales? No veo el impedimento para que paguen sus boletas. Es decir, ándate al sector público. A mi abuelita le detectaron cáncer y eso afectó duramente la economía del familiar. Pedimos recategorización, pero nos dijeron que no aplicábamos porque la enfermedad no afecta a los responsables del pago, a sus papás. Y así, César, es una barbaridad de las cosas que hacían. Solo tomaremos en cuenta su certificado médico si es que se está muriendo de cáncer o tiene un VIH. Lo demás no viene al caso. Esa es la católica, pues, ¿ya? Y esa es la conducta que ha tenido la señora Palacios, criticando a lo que se está haciendo por médicos que han muerto no por decenas, por centenas en la Ya, pandemia,
y están salvando vidas en condiciones paupérrimas y se les está dando primero una alternativa a ellos, es verdad, para que puedan balancear su presupuesto, pero también para salvar vidas, ¿no? Y ella va en defensa de los docentes que sí pueden tener doble percepción, y ya hemos mencionado cómo se maneja esta dinámica, y también pertenece pues a este grupo de universidades que trabajan de esa manera. Ya te he contado que acá en Estados Unidos, pues más o menos funcionan las cosas como en la católica. No sé cómo estará ahora en la católica, de hecho sea paso. Yo soy exalumno de la católica también y en mi época, por mi cuenta, me presenté por mi cuenta, gané una beca y por mi cuenta estudié, sin pedirle nada a mi madre y a mi padre. Yo tuve una beca en una categoría que después ya se ha desaparecido, la categoría X, la categoría de la cruz que se cayó en la tumba. Era la categoría ya para los más pobres. Yo no tenía un domicilio fijo, las asistentes sociales fueron a verificar dónde vivía, era un edificio de 7 pisos y no había ascensor. Entonces creo que entendieron de entrada que sí, pues me merecía yo la beca de la cruz caída. Estamos hablando de casos de los años 80, fines de los años 80. Después, con Rubio, las cosas se pusieron al estilo americano en el peor sentido de la palabra, ¿no? Te contaba el caso de la Universidad de Texas que también actúa más o menos de la misma manera. Es muy difícil conseguir ah, ayuda financiera. No todo el mundo la puede conseguir. Ahora, la manera en que esta gente se ha comportado y ha dicho es una barbaridad, es exactamente lo contrario de cualquier persona educada, ¿no? Cualquier persona realmente educada no podría contestarle a nadie de esta manera. Porque la Así es. educación, solo para recordar que educación significa sacar del otro lo mejor que tiene de sí mismo, ¿no? Ujú, Educare, eduquere, es decir, extraer del otro lo que tiene ya, lo que sabe y ujú. mejorar. Bueno, eso no tiene nada que ver con este tipo de respuestas, ni con la respuesta del señor Rubio. Así es. Así es. Bueno, César, quisiera hacer énfasis de que todas estas declaraciones han sido obtenidas a través de este grupo Útero.p en esos momentos. Esto es de diciembre del 2018, ¿no? Hay que tener un poquito de memoria, señora Palacios, para poder expresarse de la manera como usted ha hecho con los médicos. César, para terminar, yo quisiera hacer un comentario con respecto a esto que está pasando con el fiscal Rafael Vela. Como ustedes ven a la izquierda, hay dos páginas de este documento que ha sido suficientemente explícito para expresar su rechazo ante lo que está pasando con la autoridad de control interno del Ministerio Público, que está presidido por el fiscal Fernández Gerín, ¿no? Ya todos saben lo que está pasando con el fiscal Rafael Vela, ya saben lo que está pasando con el fiscal Domingo Pérez, ya está a puertas de suceder algo parecido con la fiscal Marita Barreto, ha pasado con los fiscales de Cuellos Blancos, ha pasado con el fiscal Almanza que estaba viendo los casos de los Sánchez Paredes, ha pasado con el tema de los fiscales o de las fiscalías que estaban viendo los casos del estallido social al interior del país, los han desplazado de sus responsabilidades y han trasladado todo a Lima, etcétera. Lo que está pasando con las investigaciones a Dina Boluarte, etcétera, ¿no? Entonces, esto realmente va a meritar que esta señora en algún momento va a tener que enfrentar tribunales. Es demasiado lo que está haciendo la fiscal de la nación, que en aras de sus atribuciones está entorpeciendo todas las investigaciones fiscales, incluso las más importantes y emblemáticas del país, ¿no? Estamos hablando también del narcotráfico, que es una cosa muy delicada. Bueno, estas son una serie de organizaciones, la Fundación por el Debido Proceso, SEGIL, UOLA, Robert Human Kennedy, Human Watch, Rights, ya. exacto, ¿no? Y otros que se han manifestado en respaldo del fiscal Vela y también denunciando la forma como se están dando los hechos en la Fiscalía de la Nación. Ya el fiscal Rafael Vela tiene un amparo que le ha concedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y más estos documentos que están siendo anexados a su favor
por estas instituciones internacionales. Yo pienso que en el corto a mediano plazo esto podría correr traslado a la Corte Internacional Corte Interamericana, perdón, de Derechos Humanos, si es que se define el atropello que está ocurriendo con el fiscal Rafael Vela y posteriormente también con Domingo Pérez y todos los demás implicados, como lo he mencionado, ¿no? Entonces, ese es algo a lo que nosotros aspiramos como ciudadanos se dé para que la justicia sea administrada ya no pues dentro del país, sino en cortes supranacionales, que es la única alternativa que hay. No sé por qué el fiscal Rafael Vela no ha hecho lo mismo que la Junta Nacional de Justicia pidiendo un amparo al Poder Judicial. No lo sé. Pero en fin, esto también es otra ruta a la cual puede acudir para que se hagan respetar sus derechos. Ujú. ¿Me permites solo mencionar a raíz de esto, por contraste además, una noticia que he leído hace poco? El congresista José Cueto, que es un almirante en retiro, Ujú. ¿verdad? Dijo que no devolverá el bono de 9.900 soles que le dieron a todos los congresistas, porque, cito, los congresistas son los que hacen todo el trabajo aquí. Fin de cita. La noticia había sido que se le daba los bonos a los trabajadores, ¿verdad? Pero no se había ventilado algo que por lo visto tuvo que saltar tarde o temprano, que es que los mismos congresistas se habían regalado un bono de prácticamente 10.000 soles. Entonces, es una vergüenza, un descaro total estar diciendo que no hay dinero para esto, no hay dinero para el otro, y se regalan bonos de esta manera. Y la segunda cosa para terminar, quisiera leer algo de este libro de Svetlana Alexievich, que es una premio Nobel de literatura, que hizo una recopilación de testimonios de mucha gente. Sus libros son testimonios en realidad. Y en este caso es el testimonio de los sobrevivientes, sobre todo mujeres, en la Segunda Guerra Mundial. No voy a leer todo, voy a leer una parte. Es el testimonio de una mujer que es ingeniero mecánico en la actualidad y que en ese entonces, en la época de la Segunda Guerra Mundial, tenía 5 años. Dice, después de la guerra, cualquier cosa de metal me daba miedo. Veía un trozo de metralla en el suelo y me aterrorizaba que pudiera estallar. La hijita de los vecinos, con 3 años y 2 meses, se me quedó grabado. Su madre, encima de su ataúd, no dejaba de repetir 3 años y 2 meses, 3 años y 2 meses. Resulta que la niña encontró una granada y se puso a mecerla igual que a una muñeca. La envolvió con su trapito y la mecía. Una granada es pequeña, como un juguete, pero pesa. La madre corrió, pero no llegó a tiempo. Esa es toda la cita que yo quería Mm. leer y espero que haya una conciencia de lo que significa hablar en abstracto. Decir, sí, se merecen esto, sí, hay que dispararles, bombardearlos, o todo se arregla basta con un disparo, y lo que es la vivencia interna del sufrimiento. En nuestro país, por ejemplo, esa gente que reclama por el chico que cruzaba la calle y fue disparado por la espalda, por este médico joven que también cayó abaleado por atender a una persona herida. ¿Cuántas personas que han fallecido de esta manera? Tenemos que pensar un poquito más, reflexionar un poquito más, creo, sobre lo que significa la tragedia interna para cada una de los familiares de las víctimas. ¿Mm? Estas narraciones vívidas no pueden ser desoídas y hay que recordar otra vez más, una y otra vez, espero que la mayoría de nuestros programas, aunque cansemos, la necesidad de que estas voces del interior, que hasta ahora no son escuchadas, por fin puedan ser oídas. Ujú. Claro, César. Sí, pues en realidad hay tantas cosas que son lamentables que además de ocurrir, se normalicen como que es un daño colateral o para qué se metieron en esto, ¿no? En fin, ya espero que como tú bien dices, las víctimas sean escuchadas y sean resarcidas, los familiares de la víctima sean resarcidas, ¿no?
y pronto, porque una justicia que tarda no es justicia. ¿Mm? Claro. En fin. Ok, César. Bueno, entonces lo dejamos ahí y nos vemos en el siguiente programa. Gracias, Raúl, por tu paciencia. No, al contrario. Gracias, César, y saludos a todos los que nos ven. Un abrazo enorme. Cuídense mucho, ¿eh? Chao, Chao. chao, Pablito. Chao.